Bueno, muy bien alumnos, vamos a empezar con la primera clase de hoy que es mutaciones del ADN. Mutación es una palabra que tiene un origen en raíz latina, mutare, que quiere decir cambiar. ¿Sí? Entonces podemos definir las mutaciones como cambios heredables en el ADN. Se clasifican de acuerdo a distintos parámetros o puntos, podríamos decir, y uno es de qué tipo de células se trata, aquellas que están mutadas, se muta el ADN, pueden ser células somáticas o germinales, de acuerdo a la extensión de ese cambio heredable que afectan el genoma, genómicas, cromosomas, cromosómicas o génicas, que son más puntuales, según su origen, si estas son espontáneas o inducidas, y de acuerdo a sus consecuencias, estas son perjudiciales, neutras o neutras. Ahora vamos a ver cada una de esas clasificaciones. Según el tipo de células, bueno, acá vemos un esquema de un animal, un pez. Este animal tiene células que son células somáticas y que por lo tanto se reproducen por mitosis, mientras que tiene células germinales, es decir, las gametas, que se reproducen, se generan por la meiosis y luego se fecundan para formar lo que se denomina reproducción sexual. Ahora, las mutaciones que están en las células, en el ADN de las células somáticas, van a afectar una célula somática y a partir de la mitosis, todo el clon de células derivada de esa célula progenitora, ¿verdad? Entonces simplemente tendremos, de acuerdo al tejido que se afecte, una célula mutante y todas sus derivadas, una población de células. Mientras que si está afectado una línea germinal, si una gameta, esta gameta, si es fecundada, todas las células derivadas de ese huevo, de esa gameta fecundada, alteradas llevarán la mutación. O, por el contrario, si la gameta que ha sido fecundada no es la gameta que tiene la mutación, bueno, obviamente que ninguna célula llevará la mutación. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que de alguna forma, viendo la extensión y la gravedad, las mutaciones de la línea germinal son las más grandes. Luego tenemos la denominada genómicas, cromosómicas y génicas. Las genómicas y cromosómicas ustedes las deben haber visto en genética. Las genómicas son aquellas en las cuales se altera, digamos, el número o la información del genoma, en el sentido de que hay información de más o de menos de ese genoma. Y en este caso tenemos aberraciones numéricas, como las monosomías, las trisemías o ploidías. Mientras que las cromosómicas son aquellas mutaciones donde ha habido cambios en el material genético de amplias áreas que llevan a que esos cromosomas, en los cuales se ha producido el cambio o esa mutación, se reconocen en el cariotipo, se ven como alterados en su forma, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo sean, pueden ser de lesiones, duplicaciones, inversiones, sustituciones o translocaciones. Mientras que las génicas ya pensamos a nivel de la secuencia de ADN, una mutación puntual, un cambio puntual, por ejemplo, que en vez de una A encontremos una C, ¿sí? Por lo tanto, cambio en la base complementaria. Esto es una mutación de una sola base, pero que puede ser tan dañina como cualquiera de las otras mutaciones que afectan mayores extensiones del material. Pues ya vamos a ver por qué. Aquellas que en esta clase vamos a ver más las mutaciones que son puntuales, ¿sí? Las mutaciones puntuales o génicas pueden ser estar formadas por distintos procesos. Uno de ellos es la sustitución. Si nosotros tenemos acá la secuencia original que ustedes están viendo, GGG, AGT, GTA, GAT, CGT,
y esto lo dividimos en tres, porque ustedes saben que así se lee, digamos, codones, para que cada uno de estos codones corresponda con un aminoácido. Si nosotros en el tercer codón, en vez de tener una GTA, tenemos una GCA, quiere decir que la T ha sido sustituida por una C, ¿sí? Y en este caso, lo que solo se altera es este codón, siendo que estos codones de adelante y los codones de atrás quedan de la misma forma que en la secuencia original, es decir, el marco de lectura no ha sido alterado. La sustitución puede ser de dos tipos, transición o transversión. Si es transición, quiere decir que el cambio de bases ha pasado de ser de una purina a una purina o de una pirimidina a una pirimidina, y estos son los cambios de base posibles que están viendo acá. En cambio, la transversión es, digamos, cuando cambia la naturaleza de la base de ser purina pasa a pirimidina y al revés de pirimidina a purina. Por lo tanto, las opciones de cambio de base posibles son mucho más. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de cambiar un nucleótido, lo que yo tengo es un agregado de una base o bien una deleción, ¿sí? una eliminación? ¿Qué pasa si cambia este codón, donde se ha producido la sustitución, la inserción, la deleción, perdón, pero cambia también todo el marco de lectura de los codones que vienen por detrás? Es decir, que a partir de ahí el mensaje se lee completamente distinto, ya sea por una inserción o una deleción. Entonces, repasando, podemos decir que acá en este gráfico ustedes están viendo las transiciones, las reversiones, que son las sustituciones, y la inserción y la deleción. Y cómo, si nosotros miramos a nivel del ADN, cómo cambia la información del transcripto primario, del ARN mensajero, de la proteína, ¿sí? Y cómo esto, si fuera un mensaje, digamos, en nuestro lenguaje, cómo ese mensaje con distintas mutaciones o cambios lo leeríamos más adelante, ¿sí? Fíjense que acá en la transición y la transversión no hay cambio de lectura, porque es una sustitución, ya lo hemos explicado, mientras que en la inserción y la deleción sí hay un cambio de marco de lectura. Y ese cambio de marco de lectura hace que el mensaje sea más distinto mucho más distinto al mensaje original, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha habido un cambio no solamente de la información de un codón, sino de todos los codones que están por detrás de eso, ¿sí? Bueno, ya he dicho que las digamos, génicas en general no se manifestaban a nivel de las citogenéticas, es decir, no lo podemos ver a nivel de los cromosomas. Bueno, hay algunas excepciones, como esta, que sería las mutaciones génicas por espacio de repetición de trinucleótidos. Por ejemplo, este que se llama síndrome del X frágil produce esta, digamos, constricción a nivel de los telómeros y es característica de la repetición de trinucleótidos, el espacio de repetición de trinucleótidos, de una secuencia repetitiva que existe, ¿sí? Nosotros sabemos por las clases anteriores que el genoma humano está constituido por una pequeña porción, un 2%, que son las secuencias codificantes de proteínas, mientras que la mayor parte del material del genoma constituyen secuencias que están repetidas pocas veces, muchas veces o muchísimas veces, ¿sí? O sea, altamente repetitivo. Bueno, en el caso de esas secuencias que son altamente repetitivas, cuando se van a replicar, se producen alteraciones, lleva, digamos, como errores, esa gran repetición, como si la polimerasa, al leer algo tan repetido, se empezara a confundir. Entonces, en esas confusiones, digamos, se altera el mecanismo y en vez de copiar la repetición original, por ejemplo, normal, que sería 11 a 13 repeticiones, empieza a copiar de más, ¿sí? Y tenemos en determinadas secuencias
llegan a aparecer un rango en repetición que se considera un rango patológico, ¿sí? Y da lugar a todas estas enfermedades. Miren qué llamativo, ¿no? Son secuencias que están agregadas de material repetitivo que aparentemente no tendrían ninguna función porque no codifican para proteínas. Sin embargo, están, digamos, produciendo una enfermedad muy, digamos, tremenda en el sentido de que altera completamente el sistema nervioso del paciente, de la persona que lleva esta mutación. Y, bueno, obviamente que no está bien entendido, pero no tiene que ver con la codificación de las proteínas, ¿no? Bueno, las mutaciones génicas pueden ser transiciones, transvenciones, también pueden ser inserciones y deleciones, pero eso es cuando nosotros lo vemos a nivel de ADN, ¿verdad? Pero si nosotros lo vemos a nivel de la proteína, puede ser que esa mutación que ha producido un cambio en la secuencia de ADN no necesariamente produzca el mismo cambio a nivel del aminoácido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay tripletes que codifican para el mismo aminoácido. Entonces, aunque cambie, por ejemplo, en este caso, digamos, una base o dos bases, la información, por más que cambie, va a dar lugar al mismo aminoácido, ¿sí? Entonces esa mutación se va a llamar silenciosa. La mutación neutra es cuando los tripletes se codifican para aminoácidos equivalentes distintos, ¿sí? Pero ambos son aminoácidos básicos. Entonces, normalmente cuando se pliega la proteína, ese plegamiento que después le da la función, tiene que ver mucho con las interacciones entre las cargas y las interacciones, digamos, de uniones de distintos tipos, uniones débiles. Entonces, cuando son aminoácidos básicos, si bien son aminoácidos distintos, puede hacer que esa mutación no sea tan significativa y se llama mutación neutra. La mutación cambio de sentido es aquella cuando hay un triplete que codifica para un aminoácido de distinto tipo. Entonces la proteína ahí sí pierde su función. La mutación sin sentido es cuando el cambio, la mutación genera, del codón original, genera un codón de terminación. ¿Sí? Entonces la proteína termina ahí, se trunca y probablemente deje de ser funcional también. La mutación o cambio de espacio o pauta de lectura es aquella en donde hay una adición o deleción de un único par de nucleótidos o de varios pares de nucleótidos, siempre que no sean múltiples de 3, ¿sí? Porque si son múltiples de 3, se elimina digamos, hay como alteración solamente de un codón y todo el resto está, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos conceptos que tienen que saber: la tasa de mutación, que es la frecuencia con la cual un fenotipo silvestre cambia a uno mutante. Se expresa como el número de mutaciones por unidad biológica. Llamamos unidad biológica a, por ejemplo, la división celular, al gameto, a una forma de multiplicación. Por ejemplo, la condroplasia tiene una tasa de mutación de 4 mutaciones cada 100.000 gametos. O sea, tomamos en cuenta el gameto, acá tienen otros ejemplos, ¿sí? De plantas, animales, bacterias, virus y hongos. Esta tasa de mutación es afectada por 3 factores: frecuencia con que se producen los cambios primarios en el ADN, espontáneos o inducidos, probabilidad de reparación y probabilidad de registrar una mutación. La frecuencia de mutación es, en cambio, la incidencia en un tipo específico de mutación dentro de un grupo determinado de organismos. Volviendo al ejemplo de la condroplasia, los situamos, por ejemplo, en Estados Unidos, y es una de cada 20.000 personas, ¿sí? Y ustedes, si les gusta Game of Thrones, bueno, sería el ejemplo de este actor que tiene enanismo, pero que tiene una enfermedad de acondroplasia. Bien, hemos dicho que la otra clasificación de mutaciones estaba dada por las consecuencias, es decir, si estas son perjudiciales, neutras o beneficiosas. Perjudicial quiere decir que esta mutación disminuye la probabilidad de supervivencia del individuo y de la especie, mientras que las neutras no contienen consecuencias evolutivas y las beneficiosas aumentan la probabilidad de supervivencia del individuo y de la especie. Sin embargo, hay algunas mutaciones en donde no va a ser muy claro
eso me lo pueden decir ustedes, cuál es el efecto o la consecuencia de esta mutación. Por ejemplo, acá tenemos un caso muy interesante, está este video que yo les dejo para que ustedes lo vean, está en el PowerPoint, que les dejo también, ahí lo pueden, les recomiendo, digamos, que vayan haciendo todo lo que les voy marcando en la guía para para estudiar la clase y también en la clase de PowerPoint, porque, digamos, va a ser más profundo la introducción al tema. Bueno, en este caso, lo que les decía es que tenemos una mutación puntual y produce la enfermedad denominada anemia falciforme, de planocítica, suma de Os o de hemoglobina S. Esta mutación puntual afecta el gen que codifica para la hemoglobina y específicamente la cadena beta de la hemoglobina, y ese cambio, digamos, hace que haya, en vez de un aminoácido glutámico, pase a un aminoácido válido. ¿Sí? Entonces ese cambio altera la forma, digamos, de empaquetamiento de la proteína, que luego cuando se forma el glóbulo rojo, forma el glóbulo rojo, ese glóbulo rojo tiene una forma alterada, es menos flexible, tiene esa forma, digamos, de hoz, ¿sí? Y cuando pasa, tiene, digamos, mayor adhesividad, le genera un cambio en la membrana, y cuando pasa a través de los tejidos, ¿sí? Ocluye la microcirculación y tiende a romperse y produce hemólisis, ¿sí? Es un paciente que constantemente está con anemia, pero por hemólisis. ¿Sí? Acá tenemos glóbulos rojos normales y tenemos glóbulos rojos en oso. ¿Sí? Acá lo ven también. ¿Sí? Y eso es solamente una mutación puntual que produce un cambio de aminoácidos de un grupo. ¿Sí? Ahora estos pacientes, digamos, necesitan transfusiones, tienen, digamos, ciclos. Sin embargo, digamos, lo que se ve en el video es que hay poblaciones en África en las cuales los pacientes, las personas que tienen anemia, son menos propensos a la infección por, digamos, la malaria, y por lo tanto están, digamos, más protegidos. Entonces, las mujeres, digamos, aparentemente de estas poblaciones han aprendido a esos hombres que tienen esta enfermedad, que se enferman a menudo de esta anemia, son, digamos, también los más preferidos, ya que son inmunes a una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces es muy interesante verlo ahí como que son que producen enfermedad, pero al fin de cuentas se está evitando otra que también tiene mucha importancia en esa población, ¿no? Entonces, para que ustedes lo reflexionen, ven el video de Hemos dicho también que las mutaciones se pueden dividir de acuerdo a su origen en espontáneas e inducidas. Las espontáneas son aquellas en las cuales se dan por cambios, digamos, que se dan en la célula por el mismo funcionamiento de la célula, que tienen que ver con el proceso de replicación, por conocer los cambios tautoméricos, el tambaleo de base, el deslizamiento de cadenas, el reclutamiento desigual y de purinización. Mientras que los inducidos están producidos por efectos externos a nosotros, que alteran el normal desarrollo de la célula, que tienen que ver con agentes físicos, químicos y biológicos. En el caso de las espontáneas, esto se produce porque en la química de las bases, por ejemplo, estas pueden adoptar en forma espontánea y momentáneamente un arreglo de los electrones en esa nube de los anillos diferente, que hace que una timina muchas veces que se une en forma normal con una adenina, la timina, digamos, puede unirse en forma anómala con otra base, que no es la correspondiente, digamos,
acuerdo a la correspondencia de Watson y Crick de la adenina timina y guanina citosina, ¿verdad? Entonces se producen modos de apareamiento de bases anómalas y justamente eso hace que cuando también se produce lo que se llama tambaleo, digamos, entre timina y guanina, y tambaleo entre citosina y adenina, que hace que cuando la DNA polimerasa va sintetizando la cadena nueva, pueda poner en forma momentánea una timina, una guanina, que se aparea por tambaleo con la timina y produce un error incorporado, ¿sí? En la ronda de la explicación siguiente, el nucleótido guanina se aparea con la citosina y genera una mutación de transición, ¿sí? Entonces es un ejemplo de mutación espontánea. También en este caso tenemos lo que se llama un deslizamiento de las cadenas. Esto explica, digamos, las adiciones o las omisiones, ¿sí? Cuando la DNA polimerasa está agregando nucleótidos y de repente la misma cadena que está sintetizando se, digamos, hace con un mínimo enrollamiento y eso acorta un poco la cadena y por lo tanto la DNA polimerasa agrega otro nucleótido y se produce una inserción. Y al revés, si la que se enrula es la cadena molde, lo que tenemos es una cadena más corta y por lo tanto se genera la omisión de un nucleótido en la cadena. Otro ejemplo, digamos, de mutación espontánea es cuando los cromosomas homólogos se alinean de forma incorrecta durante el entrecruzamiento, se produce ese entrecruzamiento desigual, uno de los productos del entrecruzamiento contiene una inserción y el otro posee una deleción. Las mutaciones espontáneas también se pueden producir por cambios químicos, que son cambios químicos pero espontáneos, se dan en la célula, por ejemplo, la pérdida de una base purínica de un nucleótido, que luego hace que esa, cuando es un molde, se favorezca la incorporación de bases A. Es una mutación espontánea frecuente, por ejemplo, en una célula de mamífero se pierden por día 10.000 purinas. ¿Sí? Y acá tienen el ejemplo, digamos, de cuando hay un sitio aporínico, la DNA polimerasa no tiene un molde, entonces agrega una base incorrecta, más a menudo la A, que luego en la ronda siguiente hace de molde y genera la mutación. ¿Sí? Bueno, pero también tenemos todos los elementos exógenos. Nos hablo de químicos, físicos y biológicos. Los químicos son aquellos que mutagénicos, que nosotros conocemos mucho y se hace mucha educación para la salud en ese sentido, de evitar determinados compuestos, determinadas incluso comidas con determinados aditivos que puedan producir ese efecto en las células de mutación. Por ejemplo, estos distintos compuestos en las distintas bases pueden producir alquilación, desaminación, hidroxilación, y esto hace que la base sea modificada y por lo tanto la pareja de apareamiento sea la incorrecta y se produce otro tipo de mutación. Esto es con respecto a los mutágenos que tienen un efecto directo sobre las bases. Hay otros que actúan como análogos de base, es decir, si en la célula, digamos, se ha incorporado por alguna razón esta base, cuando la DNA polimerasa debe incorporar la timina, incorpora esto y esto produce, digamos, mutación. O bien están otras sustancias que se llaman sustancias intercalantes, que lo que hacen es introducirse entre las pilas, digamos, de las bases nitrogenadas, y esto altera la forma de la molécula que cuando se replica va a producir errores. Favorecen los errores espontáneos, digamos, de la replicación, como por ejemplo la proflavina, la naranja de jugo. Hay también químicos mutagénicos que se producen en forma endógena, o sea, son externos en el sentido de que digamos, son inducidos porque alguien los produce, pero, digamos, se producen dentro de la célula, que son los radicales oxidantes, las especies reactivas de oxígeno, rojos también lo van a ver, por ejemplo, hacen que las bases también se alteren y esta guanina, por ejemplo, se convierte en esta dihidrodesoxiguanina que puede pararse en forma incorrecta con adenina. ¿Sí? ¿Por qué son tan, digamos, los radicales afectan las
las bases, bueno, afectan los lípidos también, las proteínas, pero ¿por qué lo hacen también en el ADN? Porque, digamos, son especies que les falta un electrón y necesitan estabilizarse, entonces roban un electrón a las células, la oxida y envejece, generando más radicales libres, y aparte, digamos, va destruyendo y alterando, digamos, la estructura electrónica de todas las moléculas, y por eso va a producir el daño, en especial en este caso de la. ¿Cómo sabemos que una sustancia es cancerígena? Se hace el test Ames, que es una prueba sencilla y rápida, permite determinar la composición mutagénica de una sustancia química y de forma indirecta permite estimar el potencial cancerígeno de un compuesto. Para eso se utilizan cepas de la bacteria Salmonella typhimurium alteradas genéticamente para presentar mutaciones puntuales en los genes identificados en genes significativos. Entonces acá lo que están viendo es que si yo tengo un compuesto, lo voy a exponer con bacterias de esta manera que son histidina negativa, es decir, que necesitan que se agregue histidina en medio para poder crecer. Pero si yo lo siembro con la sustancia, digamos, previa, digamos, unión con enzimas hepáticas, ¿sí? Que es lo que pasaría en el cuerpo, si yo introduzco una sustancia, va a pasar por el hígado, va a ser modificado por enzimas hepáticas, entonces se asemeja, se hace la mímica de ese proceso en la célula, ¿sí? Y luego se siembran las bacterias en una placa con medio zinc. Se incuba, hay una placa de control que no tiene la sustancia química y otra que tiene el tratamiento con sustancia química. Cuando las colonias bacterianas aumentan, o sea, aparecen en el medio que no tiene histidina, quiere decir que estas bacterias se han hecho, han podido crecer a pesar de que no había histidina en el medio, es decir, que han tenido una mutación que les ha permitido hacerse histidina positiva. Entonces, cuanto mayor cantidad de esas bacterias histidina positiva, mayor capacidad mutagénica de su sustancia, por lo tanto, mayor potencial carcinógeno. Otra de las mutaciones, otra cosa que pueden ser inducidas las mutaciones es por medios físicos, como por ejemplo las radiaciones de alta energía, por supuesto, que tienen una longitud de onda muy pequeña y una frecuencia muy alta y están, digamos, por arriba, digamos, de la ultravioleta y también rayos X, ¿sí? La luz ultravioleta produce, por ejemplo, en los ácidos nucleicos, hace que las pirimidinas, que están una arriba de la otra, en la cadena de ADN, se unan por enlaces covalentes generados justamente por la luz violeta. Estos se llaman dímeros de pirimidina, que a su vez pueden ser lo que se llama CPD y los 6,4. Entonces, cuando se producen esas lesiones, digamos, esos fotoproductos, el ADN no puede replicarse, no puede transcribirse bien, y la célula tiende a morir debido a su mutación. O sea, no puede reproducirse y morir. Mientras que los otros efectos que pueden, elementos externos que pueden inducir las mutaciones también son los fagos, es decir, los virus que de distintas formas van a alterar las secuencias y van a producir mutaciones en los organismos. Y con eso terminamos la clase de mutaciones y pueden seguir con el esquema que yo les mostré y van a ver la clase de reparación. Muchas gracias.